Dios los continúe bendiciendo. Vamos a seguir con la segunda lección, el estudio número 2 correspondiente al domingo 13 de septiembre, el nacimiento de una nación. Y nos quedamos en la parte anterior con la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y dijimos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario el mismo día que los israelitas celebraban la Pascua. Jesucristo vino a ser el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a la segunda parte donde dice el pacto se establece, y esto se encuentra en Éxodo 19 del 1 al 8. Usted puede parar el video ahora y ir a leer Éxodo 19 del 1 al 8, y una vez que lo lea continúa con el video. Ok, si ya leímos el texto bíblico, pues entonces nos dice el expositor en la página 11 que Dios llamó a Moisés a anunciar una promesa. La promesa se basó en el testimonio del pueblo de los milagros y la protección de Dios durante el Éxodo. Dios prometió hacer de Israel su posesión más preciada y una nación santa. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham hacía más de 400 años atrás, posiblemente 500 años aproximadamente más atrás. Y ahora Dios está cumpliendo esa promesa que Dios le había hecho a Abraham de darle un pueblo grande, de darle una ley y darle un territorio, una tierra prometida, hacer de Israel una nación. Así que todo pueblo que tenga ley o constitución y un territorio definido es una nación. Israel vino a ser una nación. Y ahora viene la segunda parte de la nación. Ya hay un pueblo, ahora viene la ley, el pacto que Dios establece. Y lo primero que Dios, al establecer el pacto, le dice a Moisés es que el pueblo tiene que dar testimonio de los milagros y las maravillas que Dios hizo a través de todos esos 40 años en el desierto, la división del Mar Rojo, el maná para alimentarnos, las codornices y toda esta serie de milagros que Dios hizo. El pueblo tenía que dar testimonio de esos milagros y ser obediente a la ley de Dios que Dios le dio a Moisés en el desierto para que fueran parte de ese pacto. Como quiera, Dios ya tenía un pacto con Abraham y lo iba a cumplir de una manera u otra, pero los que fueran desobedientes iban a quedar fuera del pacto. Los obedientes a Dios se iban a mantener en el pacto. Gloria a Dios para siempre. Nos dice que en el versículo 8, unánimemente los israelitas aceptaron guardar el pacto de Dios. Sin embargo, no cumplieron su promesa. O sea que cuando Dios hace el pacto con Moisés y le dice que hable con el pueblo, Moisés le explica al pueblo y el pueblo unánime dice que sí, que aceptan el pacto. Pero tristemente a través de la historia de Israel vamos a ver que a través del libro de los jueces, a través de los libros de reyes, de crónicas, el pueblo en su mayoría es desobediente, y por eso Dios tiene que pasar a este pueblo por unos procesos para, como dice la ley, someterlos a la obediencia. Y mucho pueblo fue obediente, pero mucho otro pueblo no fue obediente. Y déjeme decirle que hoy mismo en Israel, hoy en día, la mayor parte del pueblo no es obediente a Dios. Primero que nada, no aceptan a Jesucristo como Mesías en su inmensa mayoría. No aceptan a Jesús. Y segundo, muchos de ellos, la mayoría, lo que siguen son tradiciones de fiestas, de días de fiesta, de esto, lo otro, pero una observación religiosa verdadera de obediencia a Dios, de apartarse del pecado, de la maldad, es una minoría.
especialmente esto quien más observa el respeto a Dios es lo que nosotros llamamos los judíos conservadores, los ortodoxos, que son estos que visten de negro y se dejan unos rabitos en el pelo, que todo eso tiene unos significados, unos rizos en el pelo, pero esos son los más obedientes a la ley de Moisés y a las leyes de aquellos tiempos, pero el resto del pueblo, mi hermano, es como en cualquier otro país del mundo. Olvídese, no quiero ni decirle, pero es igual que en Puerto Rico, que decimos que somos religiosos, pero posiblemente el 75% de la gente no es nada, es de la boca para afuera. Y así mismo pasa en Israel y por eso han tenido que pasar tantos sufrimientos y tantas situaciones difíciles. Ahora vamos en Deuteronomio 7, del 1 al 11. Dios le habla a Israel y le habla de amor usando dos palabras. La primera palabra que Dios le dice en esos versículos de Deuteronomio 7, del 1 al 11, Dios usa la palabra en hebreo, abad, que es que le está diciendo a Israel que Él los abad, que Él los ama con afecto que uno siente hacia la familia o otros seres queridos. O sea que en ese Deuteronomio 7 del 1 al 11, cuando Dios dice yo amo a Israel o yo te amo, Él lo que está diciendo es abad, que es un amor familiar, un amor de padre a hijo, de hijos a padre, un amor bastante sólido desde el punto de vista humano. Dios le dice a Israel que lo ama de esa manera. Y también le dice que lo ama con esta palabra chesed en hebreo, que es una palabra que quiere decir como misericordia. O sea que es un amor intenso y un amor perdonador. Nos dice que esa palabra hace referencia al hecho de que el Dios fiel guarda el pecado y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea que Dios ama con misericordia, con chesed, a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y Dios le ofrece a Israel esa relación de amor, de intimidad, relación chesed, como familia, como de padre a hijo, y relación abad, como familiar, como de padre a hijo, y relación chesed, una relación de un Dios misericordioso con aquellos que le aman. Alabado sea Dios para siempre. Dios es maravilloso. Entonces vamos a la tercera parte, donde dice la herencia de Israel afirmada y realizada. Esto se encuentra en Josué 9, el libro de Josué 9 del 1 al 9. Recuérdese que estamos estudiando la historia que ocurrió en el Antiguo Testamento y acuérdese que el Antiguo Testamento es largo, o sea que estamos dando un breve resumen, un resumen panorámico de qué sucedió en el Antiguo Testamento. La semana pasada estábamos en la creación y ya estamos metidos en el territorio de Israel. Gloria a Dios. Y entonces ahora vamos a ver el libro de Israel cuando Dios cumple la parte de la promesa de que iba a ser una nación y ahora le entrega un territorio. Primero hizo un pueblo en Egipto, ahora le dio una ley en el Sinaí para que se gobernaran y ahora en el libro de Josué más tarde le da una tierra, la tierra prometida para que ahí se establezcan. Y ahí se completa la creación de la nación de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Y en el libro de Josué nos narra cómo Josué, después que Moisés muere, Josué es el líder que Dios escoge para que continúe,
para que continúe el liderato de Israel y lo introduzca a la tierra prometida. Y entonces Josué tiene la misión de destruir las ciudades-estado más importantes de los cananeos que vivían en ese territorio. Acuérdese que en la antigüedad no había una unión, sino que cada ciudad era un reino aparte y cada ciudad tenía su propio rey. Entonces en ese territorio había muchísimos reyes y entonces a Josué la misión que Dios le encomendó en primer lugar es destruir el poderío de los cananeos. O sea que Josué destruye aproximadamente 30 reyes, 30 ciudades, las más importantes. Las más importantes de los cananeos, Josué las destruye en ese periodo de años. Creo que son unos 7 años aproximadamente. Entonces, después que Josué destruye esos reyes más poderosos de Canaán, él reparte la tierra entre las 12 tribus de los israelitas. Reparte la tierra y les encarga a cada una de esas tribus que acabe de exterminar a los otros cananeos que quedan en esos territorios, pero que no son supuestamente tan fuertes porque ya él destruyó lo más importante. Josué entra con el ejército más o menos a mitad del territorio, entra por el área de Jericó al norte del Mar Muerto, conquista el centro del territorio, después baja hacia el sur, conquistando lo que era después el territorio de la tribu de Judá y Simeón, y después sube del sur hacia el norte y conquista todo el territorio del norte, lo que es Samaria, y hasta allá arriba Galilea, el mar de Galilea, arriba todo ese norte, esa área norte. Y entonces le entrega para que las tribus acaben con el resto de las villas que quedan por allí de los cananeos. Nos dice que el libro de Josué, en la página 11, el libro de Josué presenta extensamente la conquista de la tierra prometida por el pueblo de Dios. Y ahí, en esa conquista, fíjese, siempre hay gente lista, y es un punto que siempre la Biblia nos trae, de un pueblo que se llamaba los Gabaonitas. Cuando Josué conquista la primera ciudad, Jericó, y después conquista otra más, la tercera ciudad que va a conquistar van a ser los Gabaonitas. Pero los Gabaonitas se dan cuenta que a ellos les toca el turno y ellos hacen un truco antes de que Josué los conociera y de que supiera quiénes eran ellos. Ellos hacen un truco y dicen, esta gente nos vienen a destruir, se acabaron con Jericó, imagínate con nosotros, nos aplastan. Entonces ellos se vistieron con ropa vieja, cogieron pan viejo y simularon como que venían de bien lejos, que habían salido hace tiempo, y llegaron al campamento de los israelitas, al campamento de Josué, y le hicieron un cuento allí triste de que ellos habían oído hablar, de que Dios los amaba a los israelitas y de que Dios los iba a bendecir, y ellos habían salido de lejos, que habían oído a venir a unirse a los israelitas, porque ellos sabían que ellos eran de Dios, y aunque fuera pues que los israelitas los trataran bien, porque ellos querían unirse. Y Josué, pues ahí no sé qué pasó, no tuvo visión de Dios y los aceptó, hizo un pacto con ellos, que Dios le habría prohibido que hicieran pacto con los cananeos, porque los cananeos eran completamente inmorales, idólatras, era lo peor de lo peor. Si los egipcios eran malos, los cananeos eran malos a la doble potencia, horriblemente malos. Tenían relaciones incestuosas, relaciones bestiales con animales. Bueno, eran horribles. Por eso Dios ya había determinado que esas naciones no tenían ya salvación. Dios les había dado muchos años para que fueran temerosos de Dios y no quisieron. Pues ahora Dios los iba a destruir.
Pero estos gabaonitas, oiga, me salieron listos y escaparon de la ira de Dios. Lo único que cuando Josué se dio cuenta, pues que eran gabaonitas, pues Josué dijo, pero es que ya di la palabra, ya hice un pacto. Pues entonces lo que hicieron fue que los hicieron como esclavos. Vivían con ellos, no los trataban mal, pero los gabaonitas eran esclavos. Iban a buscar el agua, iban a buscar la leña, iban a trabajar de agricultores. O sea que no iban a tener la misma dignidad de los israelitas en el sentido, es como decimos, como está de moda en Puerto Rico, la ciudadanía de segunda clase. Pues los gabaonitas iban a ser ciudadanos de segunda clase en Israel. Pero salieron listos y se salvaron de la ira que venía. Y déjeme decirle que eso es una anécdota de experiencia que nos sirve a nosotros. Sabe que el que no tiene a Dios en su noticia, el que no le ha dado el corazón a Jesucristo, el que no le es fiel a Dios, ya sea porque es idólatra, ya sea porque tiene vicios, ya sea porque es duro de corazón, ya sea porque es mal pensado sexualmente, sea por lo que sea, la ira de Dios caerá sobre esa vida si no se arrepiente. Pero déjame decirte, hay una oportunidad de escape, y esa oportunidad de escape es dándole el corazón a Jesucristo, haciendo un pacto con Jesucristo y entregándole el corazón, como hicieron los gabaonitas con Josué. Hay que ser listos en el reino de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Pues estos gabaonitas engañaron a Josué para protegerse, óigame, y se salvaron. Gloria a Dios. Nos dice en Josué 24, del 1 al 15, ya es el fin del libro de Josué, ya conquistaron todo el territorio y ahora Josué se está despidiendo, se va a jubilar, se está despidiendo. Y usted ha oído esa frase que dice, que Josué les dice al pueblo, ya yo les enseñé, ya yo los ubiqué, ahora ustedes decidan a quién ustedes van a servir, y les da una palabra de advertencia. Aquí en el expositor dice una palabra ominosa, esa palabrita ominosa es de domingo, pero es como una palabra de advertencia, una palabra cruda, una palabra ahí para que te estremezca, que si no sirve al Dios verdadero, al Dios de Israel, te van a pasar cosas malas, así que es mejor que le sirva. Era como decían los viejitos de antes, te lo estoy diciendo, y te lo voy a decir una vez nada más. Y Dios se lo dijo muchas veces. A nosotros no lo decían una vez nada más y después ¡fua! Venía el golpe. Pero Dios a los israelitas se lo dijo muchas veces. Se cansó de decirlo y el pueblo siempre, la gran mayoría, siguió incorregible. Alabado sea Dios para siempre. Josué reunió a todo Israel en Siquén. Hizo allí un breve resumen desde Génesis 12 hasta las batallas últimas que libró. O sea que en Siquén Josué los reunió, como hizo Moisés al final del libro de Deuteronomio, que los reunió. Aquí Josué los reúne, le hace un análisis, un resumen de la historia que ellos han traído desde Abraham, Isaac, Jacob, José, Egipto, ahora la liberación, los milagros y en el momento que estaban, para que ellos supieran quién era el Dios, recordarle quién era el Dios, y entonces le pone la encrucijada. ¿A quién ustedes le van a servir? ¿Al Dios que los ha ayudado hasta aquí ahora? ¿O se van a desviar hacia la idolatría, a adorar los dioses de Canaán, los dioses falsos? Entonces ahí es que Josué dice esa frase famosa, pero yo y mi casa, o sea, yo y mi familia serviremos al Dios verdadero, al Dios de Israel. Alabado sea Dios para siempre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le sirvamos al Dios verdadero, al Dios de Israel y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese qué triste, como les dije, que el pueblo de Dios siguió desobedeciendo. Una vez que muere Josué,
entramos en una transición que es lo que se llama la época de los jueces, y es el próximo libro en la Biblia que le sigue al libro de Josué, el libro de los jueces, que también son aproximadamente unos 300, 400 años de historia, donde vemos que el pueblo de Israel constantemente adora a Dios, cae en pecado. Dios le envía a un pueblo que los maltrate, que los esclavice para que ellos se arrepientan. Ellos se arrepienten, piden un libertador. Dios les envía un libertador, adoran a Dios y pasan 30, 40 años. Cuando ese libertador muere, vuelven otra vez y caen en idolatría, en maldad. O sea que es un ciclo continuo durante esos 3 a 400 años de la época de los jueces, un ciclo de ruina espiritual, aunque siempre había un remanente que amaba a Dios, pero el pueblo siempre estaba en esta situación. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros hablamos mal de Israel, pero muchas veces nosotros somos iguales también. Tenemos nuestra época alta espiritualmente y tenemos nuestra época que nos caemos. Pero déjame decirte que lo importante es que nos levantemos nuevamente y tratar de mantenernos arriba en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene promesas para su pueblo. Dios tuvo promesas para Israel en la antigüedad y tiene promesas para ti hoy. Así que mantente arriba lo más que puedas para alcanzar las maravillosas promesas de Dios para tu vida y de tu familia. Bueno, Dios les bendiga. Esta fue la lección número 2 del 13 de septiembre, el nacimiento de una nación. Esto es bien bonito. Yo les recomiendo que usted lea el libro de Josué, que usted lea el libro de Éxodo, que lea Deuteronomio, porque tienen mucha historia bien bonita. Hágase un plan de lectura y poco a poco vaya leyendo esos libros, porque va a aprender mucho. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejamos la lección hasta aquí y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Oramos y nos despedimos. Padre, te amamos, te alabamos y te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios, por esta lección que hemos estudiado, Señor. Mira, Dios mío, bendice a toda aquella persona que ha visto esta lección, Padre, y llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora, Padre, nos despedimos con tu bendición. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios dicen, amén. Dios les bendiga.